la parte 3 del capítulo 2, que he titulado El peso pastoral dentro del libro de Teología Pastoral. Este libro que puedes adquirir en Amazon, te lo envían a cualquier parte del mundo con un solo clic. Adquiérelo ya. Dice la escritura en Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En México, el término más utilizado de un pagano, de una persona que no conoce al Señor, es el término maldito. El término maldito se usa para todo, se usa para insultar a la persona que se te cerró en el coche, la gente dice maldito viejo, maldita vieja, se usa para insultar a la persona que llevó a su perro y lo dejó defecar o orinarse en tu banqueta, dicen maldito perro y maldito viejo, es decir, es una palabra muy utilizada junto con otras palabras altisonantes dentro de la cultura mexicana. Y bueno, no solamente para agredir. Cuando ves a una persona, bueno, cuando un pagano ve a una persona y le da mucho gusto, le dice maldito, hace mucho tiempo que no te veía, eres un maldito, ¿por qué no me habías hablado por teléfono? Maldito, qué bien te fue. No, bueno, y el mexicano usa el término maldito y cuando maldecimos, realmente que está saliendo de nuestra boca. No lo dice como una maldición, es como una expresión, pero de todos modos hay otro gran número de palabras altisonantes que se usan en todos los ámbitos sociales, desde las escuelas de paga más prestigiadas del país hasta la gente con ínfimos niveles de educación formal. Las malas palabras, las groserías están presentes en una gran mayoría de la población. Y bueno, en México es también costumbre hablar con doble sentido en muchísimos sectores de la población. Cualquier término se puede torcer para tener o para darle un significado oscuro, malicioso y vulgar. En México esta forma de expresión recibe el nombre popular de albur. Muchos seguidores del camino de la fe han transformado su manera de hablar, su manera de expresarse cuando se convirtieron al camino de la fe. Pero por desgracia en la iglesia del Señor se siguen repitiendo estos mismos vicios de lenguaje que son terribles. La gente sigue maldiciendo, la gente sigue hablando vulgaridades, la gente sigue entretejiendo albures. Recuerdo en 1993 cuando tuve mi primer encuentro consciente con Dios, bueno, hablaba pura majadería y así hablé con el Señor, le dije, pues si tú existes, mira, sí, te quiero conocer, y se lo dije con algunas palabras altisonantes. Desde entonces, bueno, he reflexionado mucho acerca de ese momento. El Señor en su piedad me contestó, el día de hoy no me dirigiría así jamás hacia el creador del universo. No me podría dirigir de una manera tan trivial, tan coloquial delante de Dios. Hoy entiendo que una pequeña falta de respeto podría ser considerada como una blasfemia en la interpretación más estricta del Antiguo Testamento. En 1998, cuando me bauticé cristiano, cuando me cristianicé de una forma formal y decidí continuar en este camino de la fe, mi lenguaje y mi forma de expresarme se transformaron completamente. De un día para otro simplemente comencé a hablar sin usar malas palabras.
Pero en el 2000 viajé a Egipto con un conocido. Se trataba de un chico mexicano, cursaba su internado médico en la Hebrew University of Jerusalem y tuvimos vacaciones y bueno, nos fuimos a Egipto y este hombre, bueno, como todos los mexicanos que no conocen al Señor, hablaba vulgaridad y media. Extrañamente, después de este viaje de una semana, comencé también a usar 2 o 3 términos que ya había erradicado de mi vocabulario y me tardé un tiempo otra vez en volver a utilizar el lenguaje de una manera correcta. Esto lo reflexioné con base en el libro de Proverbios 13:20, que dice que quien anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. En México tenemos un refrán muy similar que dice: el que anda con lobos, aullar se enseña. Si constantemente estamos escuchando a gente maldiciente, terminaremos hablando como ellos. Tuvimos este caso de un pastor amigo mío que tenía una pequeña congregación en una zona baja y marginal y acostumbraba a hablarle a majaderías a la gente que ministraba. Varios miembros se quejaron de que a veces gritaba una serie de peladeces que hasta los vecinos escuchaban. Imagínate un pastor hablando con términos altisonantes. Le reconvine, le dije, pues no es correcto que hables de esta forma. Y él se justificó diciendo: no, es que es una especie del don de lenguas. Tengo que hacerme entender a esta gente, porque si les hablo de una manera elegante, de una manera bonita, simplemente no me van a entender. Pero es falso. Le dije: bueno, no se trata de usar un lenguaje difícil de entender, simplemente se trata de suprimir las malas palabras. Puedes hablar sin decir groserías, eso es todo. De otra manera, ¿qué nos va o qué nos puede hacer diferente de las demás personas? Me acuerdo también cuando comenzamos a levantar nuestra iglesia en el 2003. Había 2 líderes que se reían cada vez que usábamos una palabra que podía entenderse en doble sentido. Yo decía: qué incómodo, ¿no? O sea, no puedo usar un término porque una persona morbosa, que quién sabe qué tiene en la cabeza, lo va a voltear, lo va a malentender y lo va a tomar a mal. Debemos cuidarnos de usar términos que se presten a malos entendidos, o por el contrario, como líderes debemos sanar nuestras mentes sucias que están acostumbradas al albur. ¿Tú qué crees? Por supuesto. Mateo 26:74 y Marcos 14:71 se narra la historia de cuando Pedro entró al patio del sumo sacerdote para ver qué le acontecía a Jesucristo, que había sido apresado. Mientras esperaba, una criada lo reconoció como seguidor del maestro y explicó, dice: incluso tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Nos dicen: bueno, es que era Galileo y hablaba con un acento especial, el hebreo, por supuesto, pero Pedro, para disipar toda duda, comenzó a maldecir. Es decir, la criada había reconocido a Pedro, aparte del acento, porque no decía groserías, porque no decía majaderías. Dijo: wow, esta persona habla como ellos, de una manera muy propia. Esto nos debería distinguir y nos debería caracterizar como cristianos. La persona que ha sido tocada por el poder sobrenatural de los cielos debe mostrar un cambio en su manera de expresarse. El líder tiene la obligación de hablar con decoro. Somos un ejemplo a los demás. Los fieles han puesto su mirada en nosotros para imitarnos, y van a imitar lo bueno o van a imitar lo malo. Incluso hay una postura interpretativa del pecado de Adán y Eva en el paraíso, que presenta el uso indebido del lenguaje mediante una pregunta sencilla. Dice: ¿qué hacía Eva
parloteando con una serpiente, en vez de utilizar el lenguaje para emular al Creador que hizo todo el universo hablando. ¿Qué estaba haciendo Eva? Platicando, parloteando con la serpiente, en vez de bendecir, en vez de crear con el lenguaje, en vez de usar el lenguaje para comunicarse con Dios. Es una pregunta interesante. Jacob, que se quedó a cargo de la iglesia de Jerusalén, escribió en Santiago 3 del 10 al 11, de una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Entonces, bueno, como líderes del Señor debemos tomar una postura más seria hacia la manera en cómo nos expresamos, reconociendo que nuestra manera de hablar personifica a aquel a quien representamos y que incluso a sus seguidores, a los seguidores de Jesucristo, a los seguidores del Mesías, se los reconocía por su forma diferente de hablar. Yo sé que hay una gran diferencia entre la praxis y la teoría, pero esta línea debe hacerse lo más tenue, lo más delgada posible como líderes, como pastores, como líderes congregacionales. Debemos dar el ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.